Quiero empezar diciéndote que en el mundo hoy se recuerda 10 de octubre, Día Mundial de la Salud Mental. Y nos están invadiendo con estadísticas de cuántos problemas hay de salud mental en nuestro país. Antes de la pandemia había problemas, pero nunca se habían hecho tan evidentes como se hicieron o se están haciendo en estos 2 últimos años. Han crecido las estadísticas de depresión, ansiedad, violencia, y decían que de un 25%, de un 30%, ahora está al 85%. Entonces, se ha triplicado estas estadísticas, y eso nos tiene que mover a nosotros como iglesia y como hijos de Dios, porque esto ha llegado aún a los hijos de Dios, irónicamente. ¿Y por qué te cuento esto? El día jueves también estuvimos en una reunión de pastores en Tierra Alta, y el director de Tierra Alta tomó la palabra y dijo: bueno, yo no soy de este estado, pero ya me considero de este estado. Y otra vez estadísticas. De los estados, se hizo una encuesta de quiénes eran los estados más felices. Y Morelos, tristemente, estaba en el 3er lugar, pero de abajo para arriba. Somos de los estados más infelices en la República Mexicana. Y eso movió mucho mi corazón, porque también nos dijeron: ya somos como más de 30% de cristianos en el país. Y entonces yo dije: bueno, ¿y entonces por qué tantos infelices y tristes? Y todo esto vino como a hablar a mi corazón, porque hay tantas estadísticas. Y luego leyendo esta lección, sé que Dios hablará a tu vida. Quiero que vayamos al Salmo 66, a Isaías 66, uno de los profetas mayores que escribió y que fue un hombre que impactó en su tiempo. Y vamos a leer el 1 y el 2. Y quiero que leas y que pongas todo tu sentido en esto. Dice: ¿quién habló? Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Versículo 2. Mi mano hizo todas estas cosas. ¿Quién hizo? La mano de Dios. Y así todas estas cosas fueron, dice Jehová, pero miraré. ¿Qué va a mirar el Señor todos juntos? Aquel que es pobre y humilde y que tiembla mi palabra. Y lo firma, dice el Señor. El Señor no se fija en lo que tú eres o en lo que tú tienes, sino lo que hay en tu corazón. Y me llamó mucho la atención este pasaje, porque primero empieza a decirnos: yo soy el dueño de todo. Todo existe por mi palabra, y lo hice para ti, para que fuera tu placer, para que fuera tu disfrute. Pero quiero recordarte que esto fue hecho por mí, yo el Todopoderoso. Dice: aún la tierra es estrado de mis pies. ¿Por qué empieza así la palabra de Dios? Para recordarnos que todo lo que tú eres y todo lo que tú tienes no te pertenece, sino le pertenece a Dios. Y ahora quiero llevarte a Mateo 5:3. Y hay un predicador que me encanta, que escuchando una vez una de sus prédicas, que es el Rey Matos,
en una de sus prédicas dijo, si un día nos persiguieran por ser cristianos y nos decomisaran todas las Biblias, con la hoja que yo le arrancaría a mi Biblia para quedarme con ella, sería Mateo 5. Porque Mateo 5 es una serie de instrucciones, son 8 instrucciones que Jesús les da a sus discípulos. Y son instrucciones de un diario vivir con todos los demás. Y estas son una manera de vida del cristiano, donde él puede tener y depender y vivir para otros. Y me encantó, y porque no solo en lo físico, sino también en lo material y en lo espiritual. Y aquí Jesús le enseña a sus discípulos la manera de vida, que debe de ser simple. Y son 8 reglas, y quiero hacerte notar que en tu casa las leas, porque empieza con esta. Pero esta regla es la única que está en tiempo presente, que es para vivirla hoy. Las otras 7 están en sus verbos futuro, que son lo que vamos a recibir o lo que estamos por recibir. Pero esta bienaventuranza es la única que está en tiempo presente, que es para el día de hoy. Y la Biblia dice así: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos, ¿qué? Es el reino de los cielos. Y esto nos lleva a pensar que el reino de los cielos es ahora, es aquí. Este es el tiempo donde el Señor quiere llevarte a renunciar cada día a las cosas que están entronizadas en tu corazón. Y no solamente pueden ser cosas materiales. ¿Quién está entronizado en tu corazón? Y quiero que tú lo reflexiones. Puede ser un hijo, puede ser tu trabajo, puede ser el deseo de poder, puede ser tu casa. Hay algo que está ocupando el lugar de Dios. Por eso el Señor nos dice: bienaventurados, son más que felices, significa la palabra bienaventurados. ¿Quién está ocupando el lugar, el trono de tu corazón? Y esto tenemos que pensarlo. Mucha gente no ha venido, ¿y sabes por qué? Porque ama más su vida. Pero el mismo Señor dice: el que ama más su vida aún la perderá. Y muchos ni siquiera buscan a Dios y se amargan y se alejan y se enojan. ¿Y qué es lo que hacen? Como decía el pastor Oscar hace 8 días, hay 2 cosas. Te enojas, te amargas y le echas la culpa a otros por lo que tú estás pasando, porque eso es lo más fácil. Justificarme y descargar la culpa en otros. Es que tú no me. Y esto es muy común entre pareja. No me hiciste, no me amas, no me cuidas, no me diste. Y también de una persona que se queja de la iglesia y no dice, pero no del Señor. Pero es lo mismo, ¿sí o no? Y quiero leerte parte de este libro que me emocionó, porque muchos creen que la felicidad humana, sí, es poseer todo. Y hubo un hombre que escribió en la Biblia, en el Salmo 51, versículos 16 y 17, un hombre que poseía todo, tenía poder, tenía fama, tenía dinero, tenía mujeres, pero en el tiempo que él falló, que él pecó, en vez de justificarse delante de Dios y del profeta, reconoció que estaba mal. Y sabes, esa fue las actitudes, yo siempre he dicho, las decisiones que tomamos día a día son las que marcan nuestro destino y nuestro propósito, amados.
es de todos los días que decido. Y esto es muy importante y lo vamos a ver rápidamente. En el Salmo 51, versículo 16 y 17, me encanta porque David, después de haber pecado, después de haberle fallado al Señor, a pesar de que nadie le había dicho nada, pues ¿quién le va a decir si es el rey? Pero viene el profeta y lo confronta y él dice: ¿por qué no quieres sacrificios? ¿De qué me sirve dar ofrendas? ¿De qué me sirve dar mi casa? ¿De qué me sirve venir, levantar mis manos, alabarle? Dice, porque eso yo lo puedo hacer. Dice, ¿por qué no quieres sacrificios? Que yo lo daría. ¿No quieres holocaustos? Y aquí está la clave, amado. Los sacrificios de Dios son un espíritu quebrantado, al corazón contrito y ¿qué dice? No despreciarás tú, oh Dios. El Señor está buscando hombres y mujeres, hijos de Dios, que dejen de justificarse, dejen de excusarse y que digan: hasta que yo logre esto, me acerco al Señor. Muchos han dicho y dicen: hasta que yo deje este pecado, voy a ir o voy a acercarme al Señor. Entonces, ¿para qué vienes? Si tú dices que lo puedes hacer en tus fuerzas, ¿o no? Tú no vas al médico ya que te sientes bien. Tú vas al médico cuando te sientes mal, sino para qué vas al médico cuando ya te sientes bien. Es igual con el Señor. El Señor quiere que tú vengas y reconozcas que necesitas de Él y quitar de tu corazón lo que está quitándole a Él su lugar. ¿Qué es lo que te quita el tiempo? ¿Cuál es tu pretexto para no servirle? Como dice uno de los textos, el mandamiento supremo, ¿cuál es? Amarás al Señor tu Dios, ¿cómo? Los domingos, cuando puedas, y trae tus limosnas. La Biblia no habla de limosna. ¿Sabes qué es limosna? Lo que me sobra. La Biblia habla de ofrendas. Algo que yo voy a dar y tiene que tener las características de que lo voy a dar con agradecimiento y con gozo. No con sobriñas, sino lo que sale de mi corazón reconociendo que fue el fruto, el resultado de su bendición. Y aquí la Biblia nos está hablando no de ricos materiales, sino de ricos en su espíritu. Amados, ¿qué está ocupando el lugar de Dios en tu casa y en tu corazón? Ahora que salimos, hubo un guía que nos contó una historia que hasta le pedí a una chica de la iglesia que está estudiando historia que me investigara. No se las voy a contar así en grandes rasgos, pero algo que me llamó mucho la atención es que en ese lugar había esa conquista entre protestantes y católicos, y los protestantes, así nos llamaban a los cristianos antes, decidieron hacer sus casas con ventanas grandes. Y era porque ellos mismos tomaron la decisión: vamos a hacer nuestras casas con ventanas grandes y sin cortinas, para que los que no conocen a Cristo puedan convertirse porque van a ver nuestra vida en nuestra casa. Queremos que nuestras casas sean casas abiertas, donde la gente vea nuestra manera de vivir diario. ¿Por qué? Porque querían mostrarle al mundo quién estaba en su corazón y en su casa. Y eso le llamaron ventanas abiertas. Y yo saqué y me impresionó tanto. No eran ventanas abiertas, eran corazones abiertos, donde eran de una sola
línea. No eran diferentes. Aquí en la iglesia, donde es tan fácil saludar a mi hermano y decir Dios te bendiga y dibujar una sonrisa en nuestra boca, pero saliendo del portón para allá nos transformamos. Y nos transformamos, lo peor, con los que más amamos y son los que más lastimamos, porque no hemos o estamos viviendo en una pobreza de espíritu. ¿Qué significa ser pobre de espíritu? ¿Qué? Humilde, quebrantado, dependiendo totalmente de Dios. No de nuestro seguro, no de nuestros negocios, no de mi esposo, no de mi esposa, no de este negocio, no de esta influencia o poder, sino totalmente de Dios. Y quiero llevarte a que vayamos al primer ejemplo que tengo aquí en la Biblia, aparte de que ya hablamos de David. David tenía todo, ¿sí o no? ¿Y cómo fue llamado David en la Biblia? Amigo. El hombre que era conforme al corazón de Dios. ¡Wow! Y pecó. Y fue un hombre imperfecto. Pero algo que tú y yo tenemos que aprender de él, reconoció sus fallas, reconoció su pecado y puso a Dios en primer lugar. Amén. ¿Qué está en primer lugar en tu corazón? ¿Tus amigos? ¿Cuántos, ahorita que dije amigos, cuántos matrimonios no se han destruido porque el varón, sobre todo el varón, sí también las mujeres, dicen, primero están mis amigos y yo no voy a dejar de salir los viernes o el sábado, así que o lo tomas o lo dejas, o me voy, pero yo no dejo de reventarme. ¿Quién está en el trono de su corazón? Los pobres de espíritu, de ellos es el reino de los cielos. Pero algo tan importante que nos dice en nuestro libro es, entras en los beneficios del reino. Lo único que mueve a Dios es aquel que se mueve solo dependiendo de Dios. El espíritu contrito y humillado, el Señor no lo desprecia. ¿Quién dice un amén? Y vamos a ver un ejemplo que me emocionó, no sabes cuánto, en Abraham. Vamos a Génesis 22, yo sé que te sabes la historia y no nos vamos a detener mucho en la historia de Abraham, pero quiero recordarte lo que dice la Biblia acerca de Abraham. Abraham había recibido 5 veces de parte de Dios la promesa del pacto, 5 veces, a través de estos años de que él le prometió que de él se levantaría una simiente, una descendencia que le buscaría. Y después de la 5ª vez, Dios cumple esa promesa a través de Isaac. Cuando nace Isaac, Abraham y Sara eran ancianos. Muy fácil, Abraham pudo haber sido abuelo de Isaac, su hijo. Así que cuando nació Isaac, y esto es entendible porque así somos, todo el amor que Abraham tenía lo volcó en su hijo. Era el niño hermoso, el niño que le cambiaban el pañal, el niño que si lloraba le daban el biberón. Un niño muy amado, muy deseado, un hijo que en él se cumpliría pactos, promesas. ¿Sí o no? ¿Tú qué podías esperar? Este es un niño prometido por Dios. Así que no puede suceder nada, no le puede pasar nada, porque en él se cumplirían promesas. Así que Isaac era el niño más amado, deseado, cuidado y sobre todo prometido por Dios. Y en eso yo siento que Dios, siento porque también lo dice en la Biblia que así es. Dios prueba el corazón de Abraham, porque Dios vio
que Abraham, a pesar de que sabía que lo amaba también a él, había entronizado más a su hijo que a él. Podía ver a Abraham, sí, buscando a Dios, pero ahora enfocándose totalmente en su hijo. Y vemos en el versículo Génesis 22, ¿ya lo tenemos? Y vamos al versículo 2 al 8, y dice así: y dijo, toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moriah y ofrécelo ahí en holocausto, sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día, repite conmigo, al tercer día, alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego, el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego, la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban. ¿Cuáles son los sentimientos o emociones que tú tendrías si Dios te pidiera a tu hijo? Y esa era una plática que yo tenía con mi hijo Mar, que acaba de ser padre. Yo le dije, cuando estaban embarazados, le dije: hijo, tú vas a conocer un amor que no conocías. Y al ser padre, tú vas a conocer la otra dimensión del amor de Dios, porque entonces vas a poder comprender el amor de Dios aún en una dimensión más grande. Puedes imaginarte a Abraham, algo que yo puedo ver en él. No cuestionó, no pidió una segunda señal. No, ¿sí? ¿Se dan cuenta? No refutó, no se enojó, no le recordó a Dios: Señor, pero tú me prometiste, estás jugando conmigo, con mis emociones. ¿Por qué yo? ¿No así dices? Que sientes que tú estás pasando lo peor que nadie está pasando. Pero me encanta otra cosa de él. Fue al otro día. Y dice la Biblia, muy de mañana. Y no esperó, sino que obedeció. Repite conmigo: obedeció. Sin cuestionar, sin preguntar. Y eso a mí me maravilla. Me maravilla. Porque ¿qué hubiéramos hecho tú y yo en el lugar de Abraham? Y algo que también pude aprender de él, no se lo dijo a su vieja. Porque estoy seguro que Sara le hubiera dicho hasta la despedida: ¿cómo es posible, mi niño bonito, precioso? Porque somos así las mujeres. Somos emotivas. Y hubiera tenido una doble lucha el pobre Abraham. Una lucha consigo mismo y con Sara. Pero él determinó en su corazón obedecer sin cuestionar. Tú puedes imaginarte qué similitud hay entre Jesús como hijo de Dios, Abraham con Dios al entregar a su único hijo por amor a ti. Puedes
imaginarte, al tercer día llegaron al monte donde iba a ser sacrificado Isaac. Al tercer día. ¿Qué sucedió al tercer día en la vida de Jesús? Resucitó. ¿Qué pasó con Isaac al tercer día cuando iba a ser sacrificado? Resucitó. ¿Puedes imaginarte la agonía de Abraham en esos 3 días caminando con su hijo como el cordero? Luchando consigo mismo, sabiendo lo que iba a suceder, pero también teniendo la fe que el Dios Todopoderoso es el Dios de la vida, es el Dios de la provisión, y que si yo le entrego todo, renunciando a todo, Él se encargará de mí siempre, 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 siempre. Y es donde tú puedes entender el amor tan grande de Abraham para Dios. En esa prueba, yo creo que Abraham en su interior pudo haberle dicho: sacrifícame a mí, yo ya viví lo suficiente. ¿Cuántos no hemos dicho como padres: ¿por qué le pasa a mi hijo? Mejor a mí. Déjalo que él viva para que él cumpla el propósito y tus promesas. Pero Abraham no cuestionó eso, sino que él obedeció. Y algo que quiero yo leerte en esta gran enseñanza que Dios nos da a través de este libro y que me encantó, y dice que el anciano varón de Dios levantó su cabeza para responder a la voz y se detuvo ahí sobre el monte, fuerte, puro y grande, un hombre a quien Dios había elegido para un fin especial, el amigo preferido del Altísimo. Abraham era pues un hombre totalmente rendido a Dios, completamente sometido a Él y sin nada que pudiera llamar suyo. Había puesto pues todo en su amado Hijo, y Dios se lo había quitado. Dios pudo haber comenzado de a poco trabajando en la periferia de la vida de Abraham, pero prefirió ir derechamente al corazón y hacer la separación de un solo tajo. Y Abraham pudo reconocer que no tenía nada que pudiera llamar suyo. Y él tenía todo, tenía ganado, era rico, tenía criados, tenía todo materialmente. Pero en esa enseñanza, Abraham reconoció: nada es mío, y borró de su lenguaje esas palabras: mío, míos, me, para que ahora pudiera reconocer que el único digno y que era dueño de todas las cosas era el Señor, Rey de reyes, Señor de señores, y a Él sea la gloria. Y ese debe de ser nuestro estilo de vida. Sabes, en Hebreos 11 del 17 al 19, la Biblia, cuando se mencionan los héroes de la fe, está Abraham. Y dice la Biblia, todos juntos, ¿cómo dice la Biblia? Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. ¿Y qué dice? Y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito. Y sigue diciendo: habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. ¿Puedes imaginarte la lucha interna de Abraham? Bueno, ¿de qué se trata esto, Señor? Pues la misma lucha tuvo Jesús en el Getsemaní cuando hablaba con su Padre: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero si no, y me encanta, que se haga tu voluntad. Jesús siendo Dios, Jesús teniendo todo el poder,
se humilló. Y dice en la Biblia en Filipenses, se humilló hasta lo sumo. Por amor a ti y por amor a mí. Él nos da un ejemplo de ser mansos y humildes, porque es el reino de los cielos. Y es lo que el Señor quiere derramar en su pueblo. Es lo que el Señor quiere derramar en sus hijos amados. Amados, aún los talentos que tú tienes, no debes de permitir que los talentos y los dones se entronicen en tu corazón, sino que siempre reconozcas que lo que tú tienes, lo que tú eres, es por la obra y la gloria de Dios. Que tus dones, tus talentos, dice aquí en nuestro libro, y a mí me quedó así que dije, wow. También debemos entregarle nuestros dones y talentos. Debemos reconocer que son simplemente préstamos que Dios nos ha dado, y no debemos suponer que son propiedad nuestra. No debemos reclamar méritos por los talentos y habilidades, como no debemos alabarnos por el color de nuestro pelo o nuestros ojos. Y en 1 Corintios 4:7 dice así: porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿de qué te glorías como si no hubieras recibido? Amados, esto es un estilo de vida. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quién dice un amén? ¿Quién dice un amén? Vayamos a Mateo 16. Estamos por terminar. En Mateo 16, la Biblia dice así, y esto me encantó muchísimo. En Mateo 16, 24 y 25, la Biblia dice: entonces Jesús le dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, piénselo. Piénselo. ¿Qué es lo que te arraiga? ¿En dónde está tu corazón? Dice: niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Muchas veces este desprendimiento, esto que el Señor te está pidiendo, traerá dolor, traerá sufrimiento, pero el dolor y el sufrimiento serán para que tú te hagas más fuerte, como lo fue Abraham, como lo fue Moisés, como lo fue David. Muchas veces el camino para desprendernos de lo o en donde está nuestro corazón será un proceso de tristeza. Pero amado, te doy el consejo: es el momento de abrazar la cruz de Jesucristo. Es el momento de esa búsqueda de su presencia. Es el momento de buscar el corazón de Dios. Es el momento de abrazarlo. Y sabes, como decía el pastor Oscar hace 8 días, entonces vamos a empezar a conocer realmente a nuestro Dios, a tener una relación real con nuestro Padre, no de religión, no de ritos, no de sacrificios, sino una relación cara a cara, donde podamos conocer el corazón del Padre y poder llegar a su corazón, y que Él nos abrace y nos diga: buen siervo fiel, he probado tu corazón y he visto que me amas. Preparémonos para esto, porque tarde que temprano lo vamos a vivir, o lo estamos viviendo, o ya lo viviste. En Proverbios 16, 18 dice que los orgullosos serán quebrantados, que aquellos que se resisten, aquellos que no quieren buscar a Dios, tarde que temprano van a sufrir. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez de espíritu. Y terminamos con este pasaje,
Yo quiero terminar leyéndote esto del libro. El cristiano suficientemente despierto reconocerá esta maligna tendencia de su corazón y le apenará el hecho de que ella exista. Si su anhelo de conocer más profundamente a Dios es lo bastante fuerte, querrá hacer algo para remediar el mal. La pregunta es, ¿qué es lo que puede hacer? Lo primero de todo es poner aparte todo intento de defensa y no hacer ningún intento de justificarse ante sus propios ojos o los ojos de Dios. Quien quiera que trate de defenderse a sí mismo no tendrá quien acuda en su defensa. Pues si se presenta indefenso delante de Dios, su defensor será el propio Dios. El cristiano deseoso de mejor vida espiritual debe olvidarse de cualquier treta resbaladiza que imagine su corazón y presentarse franca y humildemente delante de su Dios. Las verdades se aprenden en la experiencia. Y estamos hablando de lo que tiene valor, de lo interno y de lo eterno, amados. Y termino esto. Si deseamos conocer a Dios en una creciente intimidad, debemos renunciar a todo deseo de propia complacencia. Tarde o temprano Dios nos someterá a esta prueba. Cuando Dios pidió a Abraham que sacrificara a Isaac, el patriarca no sabía que Dios lo había probado. Si él hubiera asumido otra actitud diferente de la que asumió, la historia del Antiguo Testamento hubiera sido muy diferente. Dios hubiera hallado otro hombre como el que buscaba y Abraham se hubiera hundido en el anonimato. De igual modo, a cualquiera de nosotros, pues, puede llegarnos la prueba en cualquier momento, quizás sin que nos demos cuenta de que es una prueba. En el momento de prueba no habrá más que una sola alternativa y todo nuestro porvenir dependerá de la elección que hagamos. Solo un amén. Amén. Donde podamos decir, Señor, hágase tu voluntad. Hágase tu voluntad. Recuerda lo que leímos. A Dios no le mueve los sacrificios. A Dios no le mueve la fama ni el dinero. A Dios no le mueve lo que hacemos, sino le mueve un corazón contrito y humillado. No pierdas la sensibilidad del Espíritu Santo, sino que ven delante de Él con un corazón desnudo y reconociendo que todo le pertenece a Él. Ponte de pie y quiero terminar con Marcos 10, 29 al 31. Ponte de pie, hemos terminado. Y esta es una palabra que el mismo Señor Jesús nos dice. Cuando Pedro le dice, Señor, nosotros hemos dejado todo por ti y te hemos seguido. Y Jesús le responde, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí, del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y los postreros primeros. Cierra tus ojos y quiero darte unos segundos para que hables con tu papá. Cierra tus ojos.
Habla con tu Señor. Habla con este Rey eterno, poderoso. ¿Qué es lo que te está estorbando para confiar y seguir en Él y con Él? Y en esta búsqueda y en esta ansiedad, dile: Señor, reconozco que he entronizado en mi corazón, y tú di qué es lo que has entronizado y que has antepuesto. Pero hoy me tomo, Señor, de tu palabra, porque a través de los años lo único que he podido experimentar y atestiguar es de que tú eres fiel. Tú eres fiel. Tú eres fiel, Señor. Tú eres fiel, porque tú nunca fallas. Tú nunca fallas. Jamás nos dejarás. Nunca, Señor, nos abandonarás, porque nos los has mostrado a través de estos años. Cuando hemos cruzado desiertos, has estado tú con nosotros. Cuando hemos estado en tiempos de valle de sombra y de muerte, tú has estado con nosotros. Y tu vara y tu callado nos han infundido aliento. Aún en medio de la tempestad, aún en medio de la pandemia, tu poder se ha manifestado en mi vida, porque jamás he dejado de comer. Jamás he tenido que vivir en la calle, sino que tú has sido fiel. Y levanta tus manos y dile: Señor, aquí está mi vida. Si tú estás decidiendo creer y confiar totalmente en Él, levanta tus manos, porque es un acto físico, pero es un acto de fe y de amor y de obediencia. Dile: aquí estoy, Señor, con mis manos levantadas, rindiendo mi cuerpo, mi mente y mi corazón solamente a ti. Y puedes decir un fuerte: te amo, Señor. Dile, exprésale tu amor, dile: te amo, te alabo, te glorifico, santo eres tú, Señor, Rey de reyes, Señor de señores, el que es digno de recibir toda gloria, el que es digno de recibir toda alabanza, poder, honor. Solo a ti. Aquí está mi vida, aquí está mi corazón, Señor. Te amo, Padre, te amo, Rey, te amo, Jesús. Aquí están mis dones, aquí están mis talentos que vienen